Bueno, hoy día vamos a terminar con una serie que habíamos iniciado en Hechos. Así que yo les voy a pedir por favor que ustedes abran su Biblia en este texto que está allí. No, en este no, en ese. Hechos 4. Vamos a leer lo que nos dice este texto. Entre los versículos 1 y 4. ¿Lo tienen? No. Tómense su tiempo entonces. Recuerden que vamos a leer en la NBI. Hace tiempo que no ocupábamos la Biblia de Edición Reforma. Por el color que tiene. Bien. Vamos a leer entonces. Dice así. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5,000. Vamos a tener un momento de oración, ¿sí? Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que nos concedes para estar juntos, para compartir como amigos, como hermanos en la fe, y queremos rogarte, Señor, que tú estés presente en medio nuestro, para que también a través de tu palabra nuestro corazón, nuestra vida, nuestro espíritu, Señor, sea bendecido y alimentado. Así que yo quiero que tú estés con nosotros, Señor, y que nos permitas contemplarte a través de tu palabra para conocerte mejor, también, Señor, para relacionarnos de manera más cercana, más viva, Señor, contigo. Gracias por este privilegio de estar aquí. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, como ustedes ven ahí, hoy día quiero compartir con ustedes este sermón que se llama Capacitados por el Espíritu Santo para predicar. ¿Sí? Hasta la semana pasada ya hemos hablado acerca de la capacitación del Espíritu Santo para ser valientes, ¿cierto? De hecho, esa fue la temática que tratamos en la comunidad que tuvimos el viernes pasado. Y fíjense que yo rescato este texto porque hay aquí algunas cosas interesantes, sobre todo que yo quiero destacar con ustedes acerca de cuál es el contenido de nuestra predicación. Y pues sucedía lo siguiente, usted ya conoce la historia, Pedro y Juan habían ido al templo, habían ido a orar, como siempre lo hacían habitualmente, se encontraron con una persona que era lisiada, que siempre se ponía ahí a pedir limosnas, y cuando Pedro le despierta la atención, la situación de esta persona, se acerca y le dice, mira, yo no tengo mucho dinero, no tengo de hecho plata ni oro, pero lo que tengo te doy, ¿cierto? Y en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y esa persona, milagrosamente, por el poder del Señor, se sana, se levanta, y imagínate tú lo que es volver a caminar, porque él era cojo de nacimiento, después de muchos años. Evidentemente eso embargó su corazón de alegría, al punto que él empezó a saltar, él empezó a dar voces de aleluya, ¿cierto? Y la gente, ¿qué empezó a hacer? ¿Qué pasó? Y empezaron a acercarse porque como este tipo estaba ahí dando voces de alegría, bueno, lo fueron a ver y lo reconocieron, porque se ponía cada vez ahí en el templo y las personas sabían que él era aquel que siempre pedía limosnas en el templo. Y entonces la gente se agolpó para ver lo que sucedía. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro en ese momento? ¿Se acuerdan? Él se puso a predicar. Él se envalentonó por la capacitación del Espíritu Santo, ciertamente, halló la oportunidad propicia, y ¿qué empezó a hacer? Empezó a predicar. Y predicó un sermón cristocéntrico, probablemente lo que tenemos reflejado acá en el libro de los Hechos fue un resumen de lo que él dijo, pero el resultado de eso fue que muchas personas se convirtieron. Muchas personas estuvieron ahí para oír el mensaje del Evangelio y poder ser impactados por el testimonio de la cruz de Cristo y por fin entregar su corazón, su vida a esta fe que los apóstoles estaban predicando. Entonces, como esto era tan evidente y era tan escandaloso, nos dice el texto que acabamos de leer, que se acercaron los alguaciles del templo.
que eran como la policía que cuidaba ahí que todo anduviera en orden. Y no solamente los alguaciles del templo, sino que también se acercaron los saduceos. Ustedes deben conocer a los saduceos, ellos eran famosos porque no creían en la resurrección, eran incrédulos. Aún así ellos decían tener una relación con Dios, ellos se decían a sí mismos judíos, pero ellos no creían en ni los milagros, ni la resurrección, ni en nada de estas cosas sobrenaturales. Entonces probablemente, cuando ellos vieron que un cojo se había sanado, dudaron inmediatamente de la veracidad de tal hecho y fueron a increpar a los apóstoles. ¿Y qué hicieron? Los tomaron presos. Los tomaron presos. Y se los llevaron de ese lugar, probablemente donde los retuvieron, ¿cierto? Dice acá toda la noche. Pero, a pesar de que ellos habían sido retenidos, ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Digo demasiado tarde para ellos. Porque la Biblia nos dice que la palabra del Señor ya había sido predicada y que en ese momento se añadieron a la iglesia, ¿cuántas miles de personas? 5.000 personas. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Entonces fíjense que a cada uno de nosotros también el Señor nos invita a que podamos hacernos parte de la misión de Dios de alcanzar a sus escogidos por medio de la predicación. Y para eso nosotros tenemos la asistencia, la ayuda del Espíritu Santo. Y hay un punto en particular que yo quiero conversar con ustedes hoy día. Que nosotros hemos sido llamados no a predicar cualquier evangelio, no a predicar nuestras ideas, no es a predicar lo que yo creo, lo que yo entiendo que debería ser la vida cristiana. El Señor nos ha invitado a predicar la suficiencia de la palabra de Dios. Es decir, no tenemos que inventar el mensaje. No tenemos que ser personas ocurrentes para decir algo novedoso. Aquello que funcionó hace cientos de años atrás con el apóstol Pedro sigue funcionando hoy día. Porque el poder de la predicación no está en el instrumento utilizado, sino en el mensaje mismo. Es por eso que tú y yo hemos sido llamados a predicar la suficiencia de la palabra de Dios, porque ella es la que transforma el corazón de las personas. Y este es un gran problema, porque fíjense que hoy día pareciera ser que la predicación está completamente ajena a la verdad de Dios. Hoy día se paran predicadores en los púlpitos a enseñar a iglesias enteras, incluso muchas veces iglesias llenas, para predicar solamente sofismas, para predicar experiencias personales, para predicar lo bonito que es la vida, o lo que es peor, para predicar moralismo. Hoy día el púlpito está en crisis, porque hemos olvidado la centralidad de la palabra de Dios y la suficiencia que ella tiene para entrar y penetrar en el corazón de los hombres. Entonces hoy día pareciera ser que hay que ayudar la palabra de Dios. ¿Y cómo la ayudamos? Le ponemos unas luces por acá, ¿cierto? Como tenemos aquí, para que se vea más bonito. Le ponemos, ¿cierto?, un poquito más de guitarra y le ponemos un poquito más de emocionalidad, ¿cierto? Porque pareciera ser hoy día que la sola predicación no es suficiente. Pareciera ser que la predicación ya pasó de moda cuando esas personas iban y escuchaban, por ejemplo, a Spurgeon o a Juan Calvino durante sermones de 4 horas. Hoy día sería impensado, ¿cierto?, pedirle a las personas que vengan a escuchar menos al pastor Diego durante 4 horas. Entonces, hoy día tenemos un púlpito en crisis, porque nos hemos olvidado de la suficiencia de la palabra de Dios y hemos tratado de adornarla, de ponerle serpentinas, de ponerle fuegos artificiales, porque creemos que así va a ser más atractivo para las personas. Pero no es así. No es así, porque nosotros estamos convencidos que la palabra de Dios, tal cual ha sido entregada a nosotros, da testimonio de un mensaje que en sí mismo es poderoso para transformar la vida de los hombres. Entonces, fíjense, yo quiero llevarlos a lo siguiente también, porque este púlpito está tan en crisis que hoy día pareciera ser que la fe ya nosotros no buscamos promoverla a través de la predicación de la palabra. Cuidado, Reyes, no. Tengo cuidado. Ya no, sí, quería pasar desapercibido y... Sí. Bien, les decía yo que pareciera ser que hoy día este púlpito que está en crisis está abandonando la suficiencia de la palabra y hoy día incluso estamos invitando a las personas a venir por su milagro.
venga por su milagro, venga a pactar con Dios. Y entonces usted va a ser bendecido de tal manera que usted verá el poder de Dios. Entonces miren, yo en esto quiero destacar lo que dice el verso 4. El verso 4 dice, pero muchos de los que habían oído creyeron. ¿Y cuántos fueron los que creyeron nuevamente? 5.000 personas. Mi pregunta para ustedes es la siguiente. El texto nos dice que estas personas creyeron porque vieron el milagro o porque escucharon el sermón de Pedro. Porque oyeron la palabra. El milagro, fíjense que solamente fue un medio que despertó la atención de las personas para que finalmente la predicación del Evangelio de Jesucristo fuera el que transformara sus corazones. Entonces fíjense, hoy día buscamos que la fe se produzca en los corazones por medio de comprobarles el poder de Dios. Ven a ver tú cómo el Señor obra en nuestra vida, cómo hace milagros en tu vida. Y entonces tú vas a poder creer en Él. Queridos hermanos, los milagros nunca han producido fe en el corazón de nadie. Porque la fe no viene por el ver milagros. La fe no viene por el sanar personas. La fe no viene por el arreglar enfermedades en el cuerpo de la gente. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y pareciera ser que eso es hoy día de lo cual nos hemos olvidado. Y fíjense que hay un texto en la Escritura que yo quiero destacar, que está en 2 de Timoteo 4, del 1 al 4, y lo puse en la Reina Valera porque hay algunos textos en la Reina Valera que son muy lindos. Este es uno de ellos. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Entonces fíjense que lo que nosotros vemos hoy día abundantemente en tantas iglesias es algo que no es nuevo. Es algo que ha sucedido a lo largo de toda la historia. A lo largo de toda la historia, falsos maestros, falsos predicadores, falsos evangelios, sucedáneos de evangelio, se han querido sobreponer a la predicación fiel de la Escritura. Pero siempre la predicación ha prevalecido, porque la predicación está fundamentada en el poder del Señor, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, como nosotros queremos predicar la suficiencia de la palabra de Dios, algunos de los cuestionamientos que a veces escuchamos es que la palabra de Dios pareciera ser, la Biblia en particular, un libro muy antiguo. Y por lo tanto, como es un libro muy antiguo, pareciera ser que su mensaje es irrelevante para nosotros hoy día. O que no hay una manera de relacionarse con Dios a través de la Biblia. Y aquí yo voy a volver a recordar algo que escuché en una predicación. Esto lo dije en uno de los estudios bíblicos el día miércoles. No recuerdo quién lo dijo, pero les doy firmado que lo escuché en un sermón de una persona que vi en YouTube. Él decía lo siguiente: tú puedes vivir conforme a los preceptos de la Biblia. Y eso está bien, porque tú vives conforme a lo que Dios ha dicho. Pero nosotros queremos invitarte a que tú no solamente vivas bajo los preceptos de Dios en la Biblia, sino que vivas bajo lo que el Señor sigue diciendo, dejando la puerta abierta al mensaje de nuevas revelaciones, de nuevas profecías, que parecieran ser incluso contradictorias con el Evangelio. Hemos abandonado la palabra de Dios porque creemos que a través de ella no podemos relacionarnos con Dios. Porque incluso creemos que el Señor ya no se sirve de su palabra para hablarnos, sino que se sirve de nuevas revelaciones, de profecías, de instrumentos. Y la verdad es que eso no lo vemos en la Escritura. Yo quiero reflexionar con ustedes lo siguiente. Miren, a través de la Biblia nosotros podemos conversar con Dios. A través de la Biblia nosotros podemos conversar con Dios. La Biblia parece un libro viejo. Parece un libro viejo. Escrito en otra época, en otra cultura, pero es indudable que su mensaje es asombrosamente relevante.
que su mensaje hoy día se aplica a cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro dinámico. La Biblia es un libro vivo, porque es palabra viva que sigue penetrando el corazón de las personas. Entonces, la Biblia está ahí para poder relacionarnos con Dios y conversar con Él. ¿Y de qué manera podemos conversar con Dios? ¿Sí? Nosotros lo tratamos de hacer cada domingo. Cada domingo a través de este método que nosotros llamamos la Lectio Divina. Que algunos les pedimos que hagan una Lectio Divina y terminen haciendo otra cosa, pero no importa, somos pacientes con ustedes y queremos que aprendan. Fíjense que la Lectio Divina consiste en responder estas tres preguntas. Entonces, nosotros la promovemos en la liturgia de nuestro culto, porque creemos que es una manera en que podemos relacionarnos con Dios de manera verdadera. Dios habla a través de su palabra. Nos habla a nuestra vida, a nuestra realidad, y podemos conversar con Dios. Pero queremos que también, ojalá este método ustedes lo puedan aplicar en su propio devocional diario. Abrir la Escritura, abrir la palabra de Dios y decir, ¿qué es lo que el Señor me está diciendo para mí hoy día en este texto? ¿Qué es lo que el Señor está diciéndome a mi realidad, a lo que yo estoy viviendo hoy día, sea que estudies, sea que trabajes, sea que vivas acá o en la punta del cerro, no sé, donde quiera que tú estés, la Biblia siempre es relevante. Pero a la vez, hay una última pregunta que siempre dice, ¿qué hace este texto que yo le responda a Dios? ¿Cómo puedo yo responder a Dios cuando Él me habla a través de su palabra? La Biblia no debe ser puesta en un museo. La Biblia no debe estar abierta en tu velador, en el Salmo 91 o el Salmo 23, para que te proteja como un amuleto. La Biblia sirve cuando nosotros la llevamos en nuestra mano, la llevamos en nuestra mochila y la abrimos constantemente para buscar al Señor a través de ella. Ahí la Biblia toma vida y es relevante para ti. Y lo tratamos de hacer a través de un simple método, para que a través de ese método tú puedas relacionarte con Dios, sabiendo que lo que Él ya ha dicho es suficiente para nosotros hoy día. Pero además, a través de la Escritura nosotros podemos adorar a Dios. Y es también lo que tratamos de hacer en nuestra liturgia acá en este culto. Que podamos nosotros cantar a Dios, que podamos nosotros adorar a Dios por medio de la Escritura. La adoración es algo mucho más amplio que el solo cantar, pero yo quiero que nos concentremos en eso porque a veces pareciera ser una manera, entre comillas, muy juvenil de relacionarse con Dios. Y fíjense que como la Biblia es inerrante, como la Biblia es infalible y ella no se equivoca, sino que sus palabras y su mensaje son palabras perfectas, entonces podemos nosotros utilizar esas mismas palabras de la Biblia para adorar a Dios. Porque fíjense que la Biblia se trata de Jesucristo, se trata de la salvación que Él nos ha traído a través de este Salvador que se hizo como uno de nosotros. Pero pareciera ser que la alabanza y la adoración se trata más de nosotros que de Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? Yo les traje un ejemplo. No vamos a poner la música, pero les traje un ejemplo de un texto. Entonces, a veces uno pelea con eso, y ya está con mañas de viejo, dicen, ¿cierto? Pero en realidad cuando nosotros vemos algunas alabanzas, por ejemplo esta, yo te busco con fuego en mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Entonces, a veces uno se acuerda de la polola cuando canta en la iglesia. ¿Por qué? Porque son alabanzas extremadamente antropocéntricas. Y hace no mucho tiempo atrás, un par de días solamente, yo le mostraba, me parece que cuando fui a almorzar a la casa de Diego, unos ricos fideos con pesto, maravilloso. Al día de hoy me estoy saboreando ese almuerzo. Yo le mostré un video de un culto en donde estaban cantando una canción de Sin Bandera. Una canción de Sin Bandera, ¿cierto? Entra en mi vida, te abro la puerta, y la gente levantaba los brazos, y pareciera ser que la adoración ahora y el cantar a Dios parece ser algo mucho más centrado en mí que en Dios. Y parece ser, ¿por qué? Porque eso es mucho más emocional, porque eso es mucho más sensual en el sentido de lo sensitivo. Y pareciera ser que eso nos atrae más a la adoración, pero nos aleja más de Dios. Entonces fíjense, por medio de la palabra de Dios podemos alabar a Dios. ¿Por qué? Porque ahí están las palabras correctas. Porque la Biblia no es antropocéntrica, la Biblia es cristocéntrica. Y por lo tanto nuestra adoración con las palabras correctas también debería ser cristocéntrica.
Y es por eso que nos esforzamos, por ejemplo, en cantar algunas alabanzas de las cuales hemos aprendido de hermanos que han hecho un tremendo esfuerzo por querer cambiar el foco de la adoración. ¿Cierto? La mayoría de nosotros, algunos conocemos a Javier, es un excelente músico, un gran hermano de la fe presbiteriano, que ha hecho un gran aporte, por lo menos a las iglesias presbiterianas, en producir alabanzas cristocéntricas. Y hay una de esas que nosotros cantamos regularmente, ¿cierto? Que se llama Cubierto en Santidad. Me encanta decir cubrido. Cubierto en Santidad. ¿Cierto? Dice, desde siempre amado, para siempre rescatado, no ves en mi pecado, puedo estar cubierto en santidad. No solamente rima, sino que también está llena de verdadera teología bíblica. Aquí hay profunda convicción de que nosotros hemos sido rescatados por iniciativa de Dios. Por lo tanto, se trata de tomar la doctrina bíblica y de ponerla en canciones que realmente adoren al Señor y no adoren nuestros sentidos. Hay otro himno, por ejemplo, que cantaban mis abuelitos, el himno 76. No hay otro mediador más que el Salvador Jesús, que por Él murió en la cruz. Él su sangre derramó amarga y Él bebió, por su muerte y su pasión obtuvimos su perdón. Eso es el Evangelio. Y a veces nos olvidamos de los himnos. Entonces pareciera ser que si cantamos algo del libro antiguo ese, no es malo. Hay una riqueza en la himnología reformada, no voy a hablar solamente de la himnología presbiteriana, de la himnología reformada que a veces nos hemos olvidado sencillamente porque son himnos. No, porque si somos jóvenes, cantar alabanza, los himnos son para los viejos. ¿Quién nos dijo eso? ¿Quién nos dijo eso? ¿Quién nos mintió de manera tan descarada? Cuando nosotros cambiamos nuestro foco de lo sensitivo al contenido del Evangelio, vamos a descubrir que hay himnos que son maravillosos. Otros no tanto, por supuesto, hay de todo. Pero hay himnos maravillosos que ojalá pudiésemos cantar incluso en este contexto. Porque reflejan la doctrina bíblica. Entonces, fíjense que llegamos a la conclusión de que nos hace falta cantar más la Biblia. Y cantarnos menos a nosotros mismos. Porque, en último lugar, para que ustedes vean que este sermón también tenía 3 puntos, a pesar de no ser un sermón expositivo propiamente tal, en la Biblia podemos conocer la verdad. En la Biblia podemos conocer la verdad. Fíjense que la Biblia, como es la palabra de Dios, nos enseña la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que somos pecadores, que estamos completamente apartados de Dios, porque la Biblia nos dice que nuestra maldad nos aleja de Dios. Pero la verdad también del Evangelio es que no solamente hemos sido nosotros reconocidos como pecadores de nuestra naturaleza, sino que Dios tomó la iniciativa de venir a rescatarnos, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Esa verdad del Evangelio, que por un lado parece ser tan incómoda porque nos enfrenta con lo que realmente somos, es a la vez la mejor noticia que jamás vas a poder recibir. No importa la profundidad de tu pecado. El poder de Jesucristo es tan amplio, es tan extenso, que cubre todos tus pecados y tú eres salvo de toda tu maldad. Porque el poder de Jesús, en su sacrificio, es capaz de hacerlo. Entonces el Evangelio ciertamente es incómodo, pero el Evangelio es una buena noticia. Y es una buena noticia de salvación. ¿A quién no le gusta dar buenas noticias? A todos nosotros nos encanta, de pronto, no sé, no voy a hablar de todo, pero a la mayoría le encanta complacer a las demás personas de pronto con buenas noticias. A nadie le gusta ser el portador de malas noticias. El Evangelio son eso, son buenas noticias de salvación. Lo que implica también que para otros son malas noticias de condenación. Pero hemos sido llamados a transmitir este mensaje de salvación a los que no han oído de esta verdad del Evangelio que la Biblia nos muestra. Entonces, en la Biblia conocemos la verdad porque en la Biblia conocemos de Cristo. Y la misma Biblia dice que Cristo es la verdad. Hay un texto que está ahí en Proverbios 29, 5 al 6, en la contingencia de la lectura que hicimos también en la Lectio Divina. Dice, toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Fíjense lo que dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. El Espíritu Santo nos capacita para hablar lo que es verdad.
Y lo que es verdad es lo que está en la Escritura. Por lo tanto, no debemos atrevernos siquiera a modificar, trastocar o transformar este mensaje. Porque en sí mismo, este mensaje de la Escritura ha dado muestras de tener poder en sí mismo por causa del Espíritu Santo para transformar la vida de las personas. La Biblia ni el Señor no necesitan de ti. Tú no eres necesario. Lo que la Biblia nos dice es que tú eres el instrumento. Y el Señor dice que cuando nosotros no estamos dispuestos a predicar, las piedras van a dar testimonio. El Señor siempre va a encontrar la manera de comunicar su palabra. Y pregunta para ti hoy día, ¿vas a ser tú un instrumento? ¿Vas a ser tú una persona dispuesta a predicar esta verdad? No la tuya, no la que a veces nosotros acomodamos, la verdad de Jesucristo. Si es así, te invito entonces a que nosotros podamos capacitarnos en la Escritura, leer la Escritura, llenar nuestra mente y nuestro corazón de la Biblia, porque ahí está este mensaje que realmente primero transformó nuestro corazón y que estoy seguro que puede transformar el corazón de aquellos que están a tu alrededor. Que el Señor te bendiga y que nos ayude a ser fieles a este mensaje y a nunca ser hallados mentirosos, añadiendo a este mensaje algo que no está originalmente